Pronto conoceremos el proyecto de la nueva Constitución de la Ciudad de México cuando el grupo redactor lo entregue al jefe de gobierno. Hay expectativas por conocer si en efecto, como se ha dicho, va a ser un proyecto innovador y vanguardista, pero en la calle, la verdad es que hay poco entusiasmo por este proceso del constituyente, de la promulgación de la primera Constitución de la Ciudad de México. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame a ver algunos datos de contexto y vamos a venir a hablar aquí con dos puntos de vista, con dos perspectivas distintas desde los partidos políticos respecto de lo que está sucediendo con el proceso político de la formación, de la construcción, de la elaboración de la Constitución en la Ciudad de México. El proyecto de Constitución para la Ciudad de México está próximo a ver la luz pública, una vez que el grupo redactor lo entregue al jefe de gobierno para sus observaciones, para después proponerlo a la Asamblea Legislativa. Hay expectativas para conocer el documento ante las declaraciones de innovación y vanguardia que le han precedido, sobre el lugar que se dará a libertades individuales que hay en la capital, como la despenalización del aborto o matrimonios igualitarios, así como los derechos sociales. También hay opiniones que desestiman la importancia del documento, por considerar que un nuevo pacto político y social para la Ciudad de México está rebasado por problemas de competencia metropolitana, como es el caso de la contaminación en el Valle de México. El 29 de enero de este año se publicaron las modificaciones constitucionales sobre la reforma política de la Ciudad de México, con lo que se dio un paso importante y modernizador en la relación entre la Federación y la Ciudad de México. Uno de los avances en la autonomía para la ciudad fue que se le dotó de más facultades legislativas. La más importante consiste en que el Estatuto de Gobierno que expedía el Congreso de la Unión será sustituido por una Constitución local, expedida por una Asamblea Constituyente. ¿Qué traerá la nueva Constitución? ¿En qué radicará su vanguardia? ¿Estará rebasada por la realidad? Posiciones. 1. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera resaltó que la participación de la ciudadanía podrá hacer de la Constitución una de las más innovadoras en el país. Puede ser la más moderna de esta época y ser inspiración no solo de constituciones de otros estados, sino de la federal, indicó. 2. Manuel Granados, consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, dijo que los derechos logrados por la ciudad no pueden ser regresivos, deben permanecer y transcribirse en la Constitución. Ni un paso atrás en los derechos conquistados por la clase trabajadora, las mujeres, los campesinos, los indígenas y los demandantes de vivienda, sostuvo. 3. El líder de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, manifestó que sus planteamientos buscan ir en beneficio directo de los capitalinos y dar forma a una constitución democrática, social, libertaria, incluyente, garantista y con visión de futuro. 4. Clara Brugada, diputada electa, detalló que el tema en esta agenda será el de pugnar por implementar en la Constitución de la Ciudad de México el derecho a la ciudad, que implicará democratización del espacio público, control del suelo y un nuevo orden urbano que permite una planeación democrática y con visión metropolitana. 5. El jefe de gobierno y el grupo redactor han sostenido encuentros con la sociedad civil para conocer sus propuestas para la Constitución. Por ejemplo, con las iniciativas Quiero que la Ciudad de México sea una ciudad inteligente, Smart Ciudad de México, Tutela y protección para animales en la Constitución Ciudad de México, así como con el responsable de la propuesta Ley 3 de 3, dijo. Por primera vez vamos a tener una Constitución en la Ciudad de México. El proyecto pronto deberá ser entregado al jefe de gobierno y, por un lado, le decía, hay expectativas por estas declaraciones de que se tratará de un documento innovador y de vanguardia. Al mismo tiempo que en la calle, pues es un proceso que se ha quedado bastante, digamos, olvidado o que no entusiasma demasiado a la ciudadanía, a pesar de que, como le decía, será la primera Constitución que tengamos. Me da mucho gusto que estén aquí para discutir el tema. Mauricio Tabe, el presidente del PAN en la Ciudad de México. Muchas gracias. Casi caigo. Antes Distrito Federal. Exacto. Y Alberto Aguilar Iñárritu. Mucho gusto, mi estimado amigo, y saludos. Presidente del Instituto de Desarrollo Político del PRI. Mucho gusto, me da mucho gusto estar con ustedes y con tu amable público. A mí me da gusto estar con los dos y, por supuesto, pues muchas gracias por estar, por haber aceptado la invitación. Y si quieren, vamos directamente al tema. Y es, yo sé que ustedes todavía no conocen el proyecto, salvo que me digan lo contrario,
pero en cualquier caso, ya se han empezado a filtrar algunas declaraciones porque pronto será dado a conocer al jefe de gobierno. ¿Cómo va este proceso y en qué puede ser innovador y vanguardista, como han dicho el propio jefe de gobierno sobre este el proyecto de constitución que el jefe de gobierno tendrá que enviar ha sido un misterio, por lo menos para el PAN. No sé si con otros los haya compartido este proyecto. Sin embargo, nosotros consideramos que el jefe de gobierno tiene que ir acercando posiciones porque se tiene que construir una mayoría de 2/3 partes. Está obligado a presentarlo el 15 de septiembre, cuando se instala la Asamblea Constituyente. Sin embargo, yo no correría el riesgo de que el proyecto tenga muchísimas diferencias que entrampen la discusión en el proceso del Constituyente, sobre todo que tenemos un periodo limitado para discutir la Constitución. Y las materias y los temas no son cualquier reforma a una ley secundaria. Son temas que van a trascender en la vida política de la ciudad. Entonces, a ti desde la reforma política que te viene tocando la negociación, digamos casi desde la médula, sabes más o menos cómo están las posiciones de las distintas fuerzas políticas. Sí. Y quiero preguntarte si crees que en efecto, como dice Mauricio, tendrán que empezar a acercar ya posiciones y a tejer consensos antes de que venzan los plazos, el plazo legal para presentarlo. Mira, José, es indiscutible. O sea, esa es la política. Y más en el marco de un pluralismo. Tú tienes que generar los consensos necesarios en cuestiones que son no partidarias, sino de Estado. Y es el caso. Ahora, yo espero que esta figura que armaron de los notables, que fue como un soliloquio ilustrado que nos presentaron ahí, haya tenido la sensibilidad, que no veo por qué no, para recuperar las manifiestas posiciones de los distintos partidos en la ciudad y de la gente misma. Yo no tengo dudas que el documento va a ser bueno, no lo conozco. A mí me parece, y ha sido mi crítica desde un principio, que el problema de la naciente Constitución de la Ciudad de México y de la Ciudad de México por lo mismo ha estado en el procedimiento. Yo hubiera preferido un procedimiento mucho más político, mucho más convocante, mucho más de decirle a los verdaderos mandantes de este proceso, que son los ciudadanos, participen, pero no con un spot, sino con realmente una iniciativa que parta de sus causas, o sea, en un trabajo muy hecho. Lo que estarías diciendo es, en cuanto al método, tanto el poco interés que se ve en la calle por este proceso se debe, por ejemplo, a la designación de una parte importante de los diputados. Pues no tanto eso como que se deba, sino a que no se conoce el proceso. Es decir, recordemos que el proceso de nacimiento de la Ciudad de México es un proceso que tuvo sus puntos culminantes, digamos, a partir del 96, digamos, hasta ahí llegó. Y luego entramos como en un proceso de loop, ¿no? Donde el proceso no caminaba y estábamos en ese atore de o es Estado o no es nada. Y entonces esta cosa aplanó mucho la discusión y la gente perdió de vista los objetivos de para qué le servía esto. Cuando reanimas este viejo tema que estaba en la agenda política, creo yo que lo indicado era convocar a la gente a discutir respondiéndole cosas muy simples. O sea, ¿por qué la gente va a estar mejor con esta Constitución o con este nacimiento de lo que está? ¿Qué le va a pasar en términos de que su voz en las futuras alcaldías o las áreas inmediatas de asignación valga más? Así es. ¿Qué control va a tener frente a la toma de decisiones de unos señores que hasta ahorita han sido lo más parecido a un virrey, que son estos llamados delegados ahora? ¿Qué situación frente a temas de seguridad, luminarias, parques, empleo, chivas, le va a dar esto? Claro. ¿Por qué va a ganar? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Tú coincides? O sea, la convocatoria, por un lado, sí, la falta de discusión y debate público, o que haya surgido el proyecto desde abajo, desde la propia ciudadanía, y al mismo tiempo pues que tengas ahí controlando un poco el proceso, o sea, 40 diputados designados de dedo. Sí, fue muy limitado el proceso. La verdad es que pudo haber tenido mayor alcance. Ahora, ¿qué significaba tener esta Constitución? O sea, hay que poner las cosas en su justa dimensión, los pies sobre la tierra. De repente yo he escuchado propuestas que no veo cómo se puedan establecer en una Constitución, desde despenalizar la marihuana, disminuir la edad para votar.
una serie de propuestas que me parece que son cortinas de humo sobre las verdaderas preocupaciones del funcionamiento de la ciudad. Y nosotros en el PAN sí vemos de manera muy clara que la Constitución nos da la oportunidad de cambiar ciertas reglas de funcionamiento. Por ejemplo, ¿cuáles crees que sean centrales cambiar el modelo de funcionamiento de las delegaciones? Y nosotros en la visión que hemos construido es, uno, la Constitución debe ser una Constitución sencilla, que establezca de manera contundente una declaración de principios sobre el funcionamiento de los poderes públicos. De tal manera que no quede una Constitución que sea un detalle de programas y políticas que el día de mañana se convierta en una camisa de fuerza para el funcionamiento de la ciudad. Porque la Constitución tiene un proceso de reforma extraordinario e imagínate que tuviéramos un nivel de detalle que luego se tuviera que cambiar y se necesitaran las 2/3 partes, nos entrampa. Por eso tiene que ser sencilla y debe establecer muy claros la estructura de funcionamiento de la ciudad. Ahora, ¿qué también estamos contemplando? Que ya de por sí va a ser una estructura que va a seguir siendo extraña, porque no van a ser municipios. Ni van a ser municipios. ¿No? Ahora, las alcaldías con facultades recortadas porque no se reformó el 115. En la visión del PAN de la ciudad estamos impulsando mecanismos para empoderar a los ciudadanos, para establecer mayores exigencias a los gobernantes y responsabilidades sobre su actuar y límites a las burocracias y a los grupos de interés. En esta ciudad, una cantidad de decisiones están orientadas por grupos de interés, contubernio con burocracias. ¿Cómo hacemos que cambien estas reglas para que el interés público o el bien común esté por encima? Eso como es regla general. Ese es un asunto que me parece central. Se llama uso de suelo. Bueno, pero se llama ordenamiento urbano. Se llama arbitrariedad en muchas decisiones públicas. El elemento central es que tú le des... ¿En qué la Constitución te va a ayudar? Por ejemplo, al uso de suelo. ¿En qué debiera? Porque no sabemos cómo lo van a manejar. O sea, ¿en qué debiera? Sí. Yo creo que en concentrar en las alcaldías el eje fundamental del funcionamiento de la ciudad. Incluso dotar a las alcaldías de institutos de planeación autónomos que le manejen un horizonte de largo plazo en los procesos de uso del suelo y de manejo, que dé certeza a los procedimientos. Eso te lleva a tratar de llevar, digamos, la planeación y la toma de decisión lo más cercano al ciudadano. Pero es que la base de la Constitución, más bien la base de la reforma, fue que tuvieras la máxima cercanía del gobernado con los gobernantes. Por eso está el proceso de hacer crecer a las alcaldías en un número de 25 más o menos, que te permitan que no haya más de 500,000 gentes en una demarcación, para tener ese acercamiento con la gente. Entonces, las facultades que tú le des, los elementos, por ejemplo, de revocación de mandato que tú le des a la gente para que pueda tener dientes frente al incumplimiento de los compromisos electorales que se hicieron para llegar ahí, son elementos que te cambian el sentido de la ciudad. Mira, el problema de México en general, no nomás de la Ciudad de México, pero la involucra, es que nosotros pasamos de un régimen autoritario, republicano y de compromiso social, a una democracia oligárquica y neoliberal. ¿Cuál de los dos apoya el PAN? ¿Cuál de esos dos apoya el PAN? Mira, nosotros... Y en particular en el esquema de las alcaldías. ¿Estarías de acuerdo con eso, llevar el poder a las alcaldías a ese nivel? Necesitamos fortalecer la capacidad de gestión de las alcaldías para que puedan responder mejor a las demandas ordinarias de los ciudadanos. Tenemos que transformar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, que dejará de ser asamblea y se convertiría en Congreso de la Ciudad, para que tenga más peso para controlar a la acción de gobierno, para vigilar la acción de gobierno, y menos pesos también, límites también a los gastos de los diputados. Claro. O sea, sí se puede generar ahorros importantes de lo que se están gastando los diputados y de muchas partidas. Otros temas también muy importantes que debemos introducir es la extensión de todo el Sistema Nacional Anticorrupción en la Ciudad de México, la armonización para poder garantizar que se combata la impunidad, que haya capacidad ¿Un fiscal autónomo también aquí? El fiscal autónomo. Ya hay disposiciones que lo establecen desde el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que desarrollar nada más la armonización. Ahora, entonces, en concreto para el ciudadano, ¿qué puede ver? Primero, un cambio en el funcionamiento de los gobiernos locales, un cambio en el funcionamiento del Congreso y los diputados locales, un sistema anticorrupción, y lo que queremos introducir es que existan ciertos principios que ordenen las decisiones públicas para acabar con la arbitrariedad, la discrecionalidad, el cortoplacismo, la improvisación.
Toda decisión pública debe tener una argumentación. Hoy los presupuestos en la ciudad para las delegaciones o para los programas se distribuyen discrecionalmente. Es decir, o sea, arbitrariedad. Y la fórmula es contrapesos. Sí, porque además la Ciudad de México ha tenido un proceso de partido hegemónico, que ahora se rompió en la última elección, pero todavía está en los estertores. Ahora, aquí un elemento clave que decía Mauricio, y yo estoy de acuerdo con él, es el concepto de constitución de principios. Entonces, tener una constitución que le quepa al ciudadano en un pequeño cuadernito aquí en la bolsa, para por fin hacer en los hechos entender que la constitución pertenece al ciudadano y no al gobierno, que es el órgano, es el elemento de defensa. Sí, entonces, de ahí tienes que bajar a leyes constitucionales, que es lo que puedes tú ir acercando a las secundarias y no meterte en ese berenjenal. Pero además hay otro constituyente, nosotros vamos a tener dos constituyentes. Un constituyente es la Asamblea como tal, y el otro constituyente es la propia Asamblea Legislativa, porque la reforma le otorga 5 leyes constitucionales, le otorga las 3 de los poderes, las 3 leyes orgánicas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sí. La ley de las alcaldías, que para lo que estamos platicando ahorita es fundamental, y la 5ª, la ley electoral, que tiene que empezarla a hacer previo a que termine el trabajo de la Asamblea. Esto, por ejemplo, tampoco se le ha hecho a la ciudadanía. Entonces, eso no está insuficientemente explicado. Pero, por ejemplo, a la ciudadanía, y ahora que mencionaban los dos, coincidían una constitución de principios, sí. Pienso, por ejemplo, en algunas cosas que preocupan. Por ejemplo, Morena dice hay que garantizar derechos sociales. ¿Cómo cuál? Pues, por ejemplo, el derecho al agua. ¿Sí? ¿Es posible, es viable eso? O sea, a ver, en una ciudad que tiene problemas de agua, y hay que ver solamente Iztapalapa, prometer desde la Constitución la garantía de que va a estar el abasto para todos los habitantes de esta ciudad, ¿eso es posible? Es correcto, es que eso es una constitución. Es decir, no confundamos la problemática técnico-económica que implica tal cosa con el mandato de la voluntad de los ciudadanos, son cosas diferentes. O sea, yo puedo tener un mandato libertario en la Constitución e igualitario en la Constitución, que eso no me está diciendo que con eso ya resolví el problema técnico, político, económico, cómo hacerlo. Pero si no lo tengo y subordino a que técnicamente no lo logro ahorita, pues esa Constitución se vuelve un cabuz y no la máquina del ferrocarril. Y sobre todo en un país como esto, donde la Constitución siempre ha sido proyecto, que ahora que es más efectiva que proyecto. Ahora, estamos hablando de las expectativas por la Constitución de la Ciudad de México, que pronto será dada a conocer al jefe de gobierno, y entonces me imagino que se socializará, saldrá un poco del closet donde ha estado elaborada por los notables que están elaborándola. Pero nos quedamos en un tema muy particular, decía Alberto, que sí, que estaba bien garantizar derechos, pues sí, derechos básicos como el derecho al agua, pero a ver, ¿es viable? O dejarlo incluso solamente enunciado como principio en un nuevo pacto social como el de una Constitución. Dejarlo enunciado como derecho ahí en la Constitución, pues eso a la gente le resuelve lo mismo que no enunciarlo. O sea, de enunciados, pues no se va a transformar la realidad. Hay que pasar de los enunciados a las políticas, a los programas, a las instituciones que hagan posible que se garanticen esos derechos. Entonces, el riesgo que corremos es que de repente haya el gobierno de la ciudad o algunos grupos ondeen las banderas de la victoria, de la transformación de la ciudad, con pura retórica, y eso sería muy grave. A mí me gustaría ver en la Constitución que los derechos que estamos plasmando pues tengan mecanismos para convertirse en pero en la Constitución, ¿no? Mauricio, caeríamos de nuevo en la reglamentitis de la Constitución. No en la Constitución, sistema. En el sistema, ¿no? Claro, y que no estemos en un listado de derechos que difícilmente se pueden cumplir. El sistema sí, o sea, una Constitución de principios y que obligue a la autoridad, claro, o sea, que con obligue. leyes constitucionales, leyes secundarias y reglamentos, que al final ese aparato de un resultado muy concreto. Ahora, nosotros, por ejemplo, planteamos... porque si no se nos queda como letra muerta. No, bueno, mira, tampoco, en esa clase de... Nosotros planteamos principios dentro de la Constitución, por ejemplo, para asegurar que las decisiones públicas se apeguen pues a criterios de sostenibilidad, racionalidad, es decir, que las decisiones que van tomando los gobernantes no resulten comprometiendo los recursos futuros, que se eviten tomar decisiones de política pública
que comprometen los recursos futuros o que no son viables. Ese es un buen ejemplo. Déjame ir a otro ejemplo. Otro ejemplo es yo pongo como principio en la Constitución garantizar el derecho a la salud y a un medio ambiente limpio para los habitantes de la Ciudad de México. Perfecto. Pero resulta que, por ejemplo, hoy garantizar eso implica o compete a un ámbito mucho mayor. Está Claro. desbordado, por ejemplo, con el área metropolitana. el tema metropolitano. Ahí no voy, ahí voy a tener, digamos, que una limitante. ¿Será que esta Constitución llega cuando no, ya...? No, es que a ver, mira, Ajá. la reforma política desde un principio tiene un carácter metropolitano. Todo el apartado verde del artículo 122 es federalista. O sea, uno de los componentes fundamentales de la reforma es el estatuto de capitalidad que te da la relación entre la ciudad y la federación y el área metropolitana. Al contrario, yo creo que esta reforma donde más avanza es en materia de relaciones metropolitanas, que es un asunto donde el país está en pañales, Pero estamos hablando a pesar de sobre que todo- la inmensa mayoría de la población vive en áreas metropolitanas. Pero, por ejemplo, en términos de coordinación, no en términos Ahí de construcción de instituciones. No, es que son por ejemplo, construcciones. representación, por ejemplo, de ciudadanos Bueno, en la CAME. a ver. Piensa, por ejemplo, en ese ejemplo, Sí. podría jalar, crear Es instituciones. decir, puedes con avanzar representación. en un proceso que es muy antiguo en la discusión, que se llama el cuarto nivel de gobierno metropolitano. Esa es una discusión de fondo que involucra al país. Porque te digo que la mayoría de la población vive en áreas metropolitanas. Así es. Y no hay organización o esquema de gobierno en eso. En ningún caso. Esa es una discusión. Pero lo que la reforma política sí avanzó es que le da un contenido a la ciudad, sí, solo sí, en un marco de relación metropolitana y en el caso particular de la Ciudad de México respecto a la federación con un estatuto. Ahí se avanzó mucho. Como todo esto sigue siendo un soliloquio, nadie explica estas cosas, No. pero ahí están. Por eso Mauricio nos dice cuál es la posición, por ejemplo, del PAN en esto. Nosotros hemos impulsado ya desde hace muchos años la creación de organismos metropolitanos para la gestión de los temas urbanos más importantes, de desarrollo urbano, gestión de residuos sólidos, gestión del agua, gestión de transporte público y movilidad, seguridad pública. Son temas en donde las fronteras político-administrativas que hoy tenemos, pues no, o más bien los problemas no respetan esas fronteras político-administrativas. Los Así problemas es. de movilidad ¿Y qué tendría- no se pueden qué resolver tendría- exclusivamente. ¿Qué crees que tendría que tener, por ejemplo, básico, en términos, incluso Yo- en términos de principios, la ciudad para adecuarse justamente a esta Ahí sí dimensión requiere un metropolitana? esfuerzo de otro nivel con el gobierno federal, con el gobierno del Estado de México para crear estos organismos Y que- Hidalgo que y Morelos. comprometan. Sí, son como 5 o 6, ¿no? Los Pero estados del por, centro. Puebla. pero por Puebla. lo menos la zona metropolitana, lo más Edomex, sensible, no olvides Edomex, es claro, el- es claro. el- Ahí estamos viendo un sesgo político que no vamos a aceptar, pero el Estado de México. A ver, la mitad, más de la mitad de la población de la zona metropolitana está asentada en el Estado de México. Más de la mitad del territorio de la zona metropolitana está asentada en el Estado de México, en los municipios del Estado de México. Y los problemas de calidad del aire pues, son problemas Comunes. de ambas entidades. Sí, claro, Así es. Y claro. los problemas de seguridad son Basura. problemas de entidad, de basura, que Ninguno de solamente los el más jefe de importantes. gobierno resuelva estos No, problemas. no, Y no no estoy lo entrando puede a la resolver, defensa, no sino lo puede resolver. se necesita forzosamente un el marco trabajo legal coordinado, que permita inversión darle esa salida pública, etc. a la Mira, ciudad. Tengo que hacer el corazón de la Constitución debe ser la Carta de Derechos de la Ciudad, que es una carta que la Hábitat en la ONU lo tiene perfectamente establecido. Obviamente varía de país a país. En México hay muchas cosas ya resueltas en ese sentido, pero hay otras que no. Es el corazón. Ahí están los derechos. Más derechos que eso, pues sí, puedes inventar, pero digo, con eso tenemos para que esto funcione muy bien. Ahora. Ahora, el siguiente punto que tenemos que pensar son los esquemas de gobernabilidad. O sea, nosotros tenemos que avanzar, espero que lo contemple en la Constitución, hacia, por ejemplo, procesos de gobiernos de coalición. Ya en el 18 entra la reforma Bueno, constitucional de gobiernos de coalición. No coaliciones No, electorales, no, ojo. no. Hablo No, de no. gobiernos de coalición donde el Ejecutivo establece con los partidos representados en el Congreso, el Legislativo, no con todos, con un grupo, una gobierno. alianza. ¿Qué esperar de la nueva constitución
de la Ciudad de México. Estamos hablando con Alberto Aguilar Iñárritu, que es presidente del Instituto de Desarrollo Político del PRI, y con Mauricio Tabe, presidente del PAN de la Ciudad de México. Y un punto que va a ser esencial para saber justo qué podemos esperar, pues es los diputados ya electos y también los designados. Cerca del 40% está bajo el control del gobierno de la ciudad y del federal y, por supuesto, el Congreso a dedo. Y hay que recordar, pues, que incluso en términos de participación de los independientes en las urnas, pues fue más que o sea, ganó el bombero, no limitado, ganó sino el bombero para apagar fuego. absolutamente de desencanto. ¿Cómo ves, digamos, las condiciones, en términos de calidad de los que van a votar esta nueva Constitución? Mira, yo no podría juzgar a los y por integrantes. supuesto de la aritmética. Yo no voy a juzgar a los integrantes de otros partidos. Yo puedo hablar del PAN, que sí nos preocupamos por postular a gente con reconocida trayectoria en el servicio público, con experiencia y que además con una muy buena reputación como para hacer un buen papel en el constituyente. Todos han tenido experiencia y conocimiento de los temas y de los problemas de la ciudad. No recurrimos improvisados. La verdad es que es la bancada con los integrantes mejor preparados y capacitados para incidir en los problemas de la ciudad. O sea, no se trata aquí nada más de inspiración poética o a ver quién es el artista más creativo, ¿no? Realmente aquí se trata de resolver problemas públicos. ¿Te ves cómo le dio la vuelta? No quería hablar de los demás, pero por referencia ya nos dijo artistas, improvisados. ¿Cómo ves, Alberto? Mira, yo creo que sí, el ejercicio en general de integración de las listas no se apegó necesariamente a las necesidades políticas de la ciudad. Tuvo más que ver con visiones internas de los partidos, con situaciones de mercadotecnia, de imagen. Cuotas y cuates. Y en realidad el tema de los 40 designados, pues es un tema que de entrada va a ser uno de los puntos de polémica. Es decir, antes de que se empiece a discutir la Constitución, yo me temo que las agendas legislativas del constituyente van a estar plagadas del debate de los 40, de si son aceptables o no. Y eso nos va a llevar un buen tiempecito, amén de toda la organización de la Asamblea, que entiendo que todavía no está por razones obvias, como es un reglamento interno, como es la forma de opción, como es incluso los recursos para que opere. Pero ya tendría que estar instalada, ¿cuándo? Instalada el 15 El de 15 septiembre. se instala, pero ahí se empieza la votación para hacer todo eso. Okay. Supongo que alguien está haciendo ya alguna propuesta para estas cosas, pero de entrada yo veo que los compañeros de Morena, para empezar, que para mí la tienen encantada cuando no aceptaron ningún designado, se va a parar y va a decir, a ver, estos señores que están aquí, ¿quiénes son? Sí. Porque no los votó nadie, ¿a quién representan? Entonces, los señores, esto es un constituyente de 60 personas. Y ahí va a haber un debate. Y ahí nos vamos a ver. Todavía no discutimos Ustedes la deben de ponerse como asesores, vaya. Todavía no discutimos la Constitución. Eso me temo que puede ser uno de los actores. Es decir, yo me temo que si no se le da un proceso al constituyente, ahora sí, de involucramiento serio de la discusión en términos de la gente, las agendas partidarias van a estar ahí a todo lo que da, en otro soliloquio más, así como el ilustrado. Este no va a ser tan ilustrado, va a ser mucho más. Hablando a nombre de 20 pero cosas. sin saber a nombre de y a lo quién. mejor nos vamos a ir a diciembre para discutir la cuestión en un mes. Mauricio, ¿sí ves ese problema? O sea, ¿ves que arranque con un cuestionamiento fuerte a los 40 designados? A mí lo que me preocupa en el funcionamiento del constituyente, que ya lo hemos planteado, es que el reglamento termine favoreciendo mayorías medio simplonas para la discusión de la Constitución y que termine, pues, digamos, dando mayoriteos, aplastando la voz y la opinión de los partidos que no están con el gobierno o que no son del gobierno. ¿A qué me refiero? El proceso de votación todavía no está definido de la Constitución. Solamente la reforma política establece que se tiene que votar por 2/3 partes. Es un candado. Pero el resto de la Constitución establece que se vota por una mayoría simple en las comisiones. Nosotros vamos para que la Constitución se vote artículo por 2/3 partes. Porque, a ver, nosotros no vamos a condicionar artículo por 2/3 partes. O sea, para que tengamos casi total o hay consenso o hay mayoriteo.
Ajá. O hablamos claro o no estamos simulando. Ok. Y si el gobierno dice vamos a por el 2/3 partes en su totalidad, pues que entonces que abre el documento y sabemos a qué nos atenemos. Lo que no vamos a ir es a hacer levantadedos del jefe de gobierno y a prestarnos una simulación, ¿eh? El PAN no se va a prestar a simulaciones, tenemos una posición muy clara y no vamos a aceptar que nos mayoriten y entrar nada más a un proceso de legitimación de un documento que solamente represente la voz del jefe de gobierno y de Bueno, alguna fuerza política. Me imagino que ahí van a coincidir con Morena, que va a estar un poco en la misma o más. Pero a ver, pues fíjate, a ver, No, consenso o mayoriteo. El consenso en cada artículo va a ser un proceso bastante complicado, pero también una constitución innovadora con procesos viejos de mayoriteos. No, yo creo que no procede. O sea, Ajá. a mí me parece que además un documento de la importancia de una constitución, pues el principio de máximo consenso posible es fundamental. Porque estás hablando de algo que tiene que ver con un soporte de un pacto. Es decir, la constitución que no está soportada en pactos políticos son documentos más o menos bien escritos. Puede ser precioso, ejecutivos, puede ser preciosos. poemas. Un ejemplo, la República de Weimar, antes de que llegara Hitler, es tal vez uno de los documentos considerados mejor escritos en la historia. Teodoro Adorno, Max Weber, esos talentos, pero no tenía un soporte político atrás de un pacto, y Hitler le pasó por encima. Es decir, eso es lo que hay que entender. Nuestras constituciones siempre han tenido un pacto político de poder. La de 24 que nos dio nación, Juárez Díaz que nos dio Estado, y la 17 que nos dio un método para gobernar la revolución. Ahora, esta constitución nace, claro, es la de una entidad, pero eso no le quita Sí, que no pero debe estar implica un soportado en un pacto. soporte. ¿Cuáles son las cosas en las que nos van a dar rumbo? Pues si no estamos de acuerdo mayoritariamente en esas, ¿cómo gobernamos? Sí. Pero Pues- no pues- sabemos qué es lo que tenga pensado el jefe de gobierno. Pues yo lo único que espero es que esta rica discusión haya interesado al público y haya tomado nota de lo que se puede estar jugando en la Constitución de la ciudad y por tanto, por qué sí le debe de interesar. Muchas gracias, yo me tengo que ir. Muchas gracias, Mauricio Tabe, Muchas gracias, presidente del PAN en la Ciudad de México. Un placer haberte tenido. Alberto Aguilar. Muchas Iñárritu, gracias, José. presidente del Instituto de Desarrollo Político del PRI. Gracias, José, y qué bueno que abres este espacio para un tema que como ciudadanos desde luego nos interesa porque desde luego nos afecta. Gracias a ambos. Seguimos con el tema. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.